Ok. Bueno, vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos de su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre este tema de cómo Dios quiere que aprendamos su libro. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente la salvación que fue su por Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre cómo Dios quiere que aprendamos su libro. Y hoy vamos a hablar sobre los conciertos que están en la Santa Biblia. Y este tema específicamente es muy útil para entendiendo la historia general que está contenido en esta Santa Biblia, comenzando con Adán y terminando con el gran trono blanco. Y puedes usar los conciertos, tanto como los bautismos y los evangelios, como los eventos principales para construir una historia general que está en la Santa Biblia. Y eso también es bueno para que puedas organizar sus pensamientos sobre la historia de Israel y la iglesia que está en el libro, según esos conciertos, y ver el cumplimiento de Dios de sus promesas por medio de esos mismos conciertos. Y también para nosotros eso muestra la revelación progresiva del Señor en general y la verdad de que todas esas cosas son conectadas por medio de la sabiduría del Señor. Entonces vamos a verlos. Esto es tema J, conciertos. Vamos a Génesis 17. Génesis 17. Génesis 17. Y versículo 7, para que podamos recibir una definición, ¿no? Necesitamos eso primero. Génesis 17 y versículo 7 dice, esto es Jehová hablando con Abraham, y él dice, y estableceré mi concierto entre mí y ti, y entre tu simiente después de ti por sus generaciones por alianza perpetua. Entonces un concierto, como estás viendo aquí, es entre Jehová y una persona y a veces también la descendencia de esa persona para una alianza perpetua. ¿Ves? Entonces concierto, alianza tienen conexión en la Santa Biblia. Siguiendo versículo 7. Para ser a ti por Dios y a tu simiente después de ti. Parece que el contexto habla de un concierto en que Dios es el Dios de Abraham y su simiente. Muy interesante. Vamos a ver eso en un momento. ¿Okay? Pero es a lo menos entre dos personas estos conciertos o grupos. Entonces, Jehová con alguien o Jehová con un grupo de personas, cualquiera. ¿Estás viendo ahí? ¿Sí, no? Puede ser que tiene condición o no tiene condición, y vamos a ver eso cuando seguimos. Y cuando hablo de condiciones, que hay dos personas o dos grupos en el concierto, y puede ser que Dios requiere que la otra persona, otro grupo, hace algo para cumplir ese concierto y recibir una bendición. Pero la mayoría de veces no es así. Es Dios prometiendo algo a alguien, haciendo esa alianza y Él cumple todo. ¿Verdad? Y lo que vas a ver también es que hay conciertos en la vida que edifican encima de otros. Son, por ejemplo, la manera en que Dios puede cumplir otros conciertos completamente. Vamos a ver eso también. Okay. Y lo que quiero hacer hoy es conectar algunos de los evangelios a los conciertos para también darles un ejemplo en que cómo estos temas se conectan para que puedas tener su doctrina sana que sale de este libro, sobre todo. Entonces, vamos a Génesis 6. Génesis 6, el primer concierto es el concierto noéico. Génesis 6
y versículo 17 dice: Y yo, he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne, en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hubiere en la tierra morirá. Mas yo estableceré mi concierto contigo, y Jehová está hablando con Noé. Y entrarás en el arca tú, y tus hijos, y tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada uno meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra será. Entonces parece que ese concierto noéco era algo entre Jehová y Noé sobre Noé y su familia y los animales sobreviviendo el juicio que ha de venir por medio de ese diluvio. No había condición en eso, porque Noé ya estaba edificando ese arca, aunque es parte de ese concierto, para entrar. Entonces él ya estaba haciendo su parte. ¿Sí? Okay. Vamos a capítulo 9 para más información. Porque sabemos que el diluvio pasó y sí, Noé y todos que estaban en ese arca sobrevivieron ese juicio de Dios. ¿Qué pasó después? Génesis 9 y versículo 12 dice: Y dijo Dios: Esta será la señal del concierto que yo pongo entre mí y vosotros y toda alma viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. ¿Verdad que conciertos parecen que se quedan para mucho tiempo? Muy interesante, ¿no? Este es para siglos perpetuos. Vimos con eso en Génesis 17, es una alianza perpetua. 3. Mi arco pondré en las nubes, el cual será por señal del concierto entre mí y la tierra, y será que cuando yo anublare nubes sobre la tierra, entonces mi arco parecerá en las nubes, y acordarme de mi concierto que está entre mí y vosotros, y toda alma viviente en toda carne. Vea que ya es con un grupo, ¿sí? ¿Ve? Y no serán más las aguas por diluvio para destruir a toda carne. Y estará el arco en las nubes, y verlo he para acordarme del concierto perpetuo entre Dios y toda alma viviente, con toda carne que está sobre la tierra. Dijo más Dios a Noé: Esta será la señal del concierto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Y una cosa interesante es que cada concierto en la Santa Biblia también tiene una señal que es parte de ese concierto. En este caso, esta señal es el arco iris. ¿Sí, no? Entonces podemos ver el arco iris en estos días, hermanos, porque es un recordamiento, es una memoria para Dios y nosotros, que Dios no va a dejar que un diluvio tan grande pase otra vez en la tierra. Y Él prometió eso a toda alma viviente, a Noé y todos en el arca, y todos los descendientes después, incluyendo nosotros. Entonces parece que es muy importante, ¿no? Okay. Y la cosa interesante con las señales, hermanos, es que usualmente tienen un significado espiritual que conecta a nosotros hoy en día. Y para hablar de un arco iris, si no sabía, un arco iris es luz, ¿sí ven? Separado en 7 colores por medio del agua, actuando como una prisma. ¿Sí ven? Entonces parece que el arco iris representa luz. Vamos a Revelación 3. Revelación 3, por favor. Revelación 3 y versículo 1 dice: Y escribe al ángel de la iglesia que está en Sardis, el que tiene los 7 espíritus
de Dios. Y sabemos que eso es Jesús. Dios, la persona que dio el concierto y también dio ese juicio, ¿sí? ¿No? Él tiene siete espíritus de Dios. Eso es muy interesante, ¿no? Y sabemos que el Espíritu de Dios nos da luz. La luz espiritual para que podamos ser salvos y crecer en la fe. ¿Sí? ¿No? Entonces, el arco iris es tipología de la luz de Dios en esa manera. Y otra cosa para decirles, si viste ese arco iris de los sodomitas, solamente tiene 6 colores. ¿Por qué? Pues no es el arco iris de Dios. ¿Sí, va? Ellos tratan de hacer cosas contra Dios y todo eso, y ni siquiera pueden poner todos los colores del arco iris ahí. Es increíble. ¿Sí? Pero bueno. Y para mostrar que Dios realmente va a cumplir su concierto con Noé y con todos nosotros, vamos a 2 de Pedro 3. ¿Sí? 2 de Pedro 3. Ahora saltando a la segunda venida de Cristo, ¿sí? O esa parte de la historia según lo que crees sobre este contexto. Pero 2 de Pedro 3 y versículo 7 dice, empero los cielos que son ahora y la tierra, entonces hablando de nuestra tierra y cielo, ¿sí? Son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces, por eso que Dios va a juzgar de una manera diferente, no con agua, sino por fuego en el futuro. Gloria a Dios. Él va a cumplir su concierto con Noé. ¿Sí, no? Bueno, vamos a Génesis 15. Génesis 15. Vamos a ver el concierto abrahámico. Génesis 15. Y amén, hermano Luis, que Dios te bendiga. Génesis 15. Y vamos al versículo 18, la Biblia dice, aquel día hizo Jehová concierto con Abraham, diciendo, a tu simiente daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río de Éufrates, a Cineo y a Ceneseo y al Calmoneo y al Jateo y al Fereceo y a los Rafeos, al Amorreo también y al Cananeo y al Jerjeseo y al Jebuseo. Entonces tenemos a Dios hablando con Abraham, que era el nombre de Abraham antes de que Dios cambió su nombre, prometiéndole tierra. Si ve tierra específica aquí en la tierra. Entonces, este concierto abrahámico tiene que ver un poco sobre la tierra de donde Abraham debe dominar. Siguiendo, vamos a Génesis 17. Y si quieres saber por qué Dios prometió esto a Abraham, fue porque él tenía fe. Cuando Dios dijo que su simiente va a ser como los cielos, las estrellas en el cielo y todo eso, y dijo que yo te creo, Señor. Y por medio de su fe, Dios le dio justicia y bendiciones como este concierto. Me imagino que ya estás pensando en ese evangelio de Abraham, que dijo, todas las naciones serían bendecidos por medio de él. Hay una conexión con eso. No olvidé decirte, pero con Noé, con eso es conectado al evangelio eterno, porque si temiste a Dios vas a entrar a ese arca, ¿sí ven? Y si temes a Dios vas a sobrevivir el juicio. Entonces, eso es como esas cosas conectan. Y es lo mismo con este concierto abrahámico. Vamos a Génesis 17 ya. Génesis 17. Génesis 17 y versículo 1 dice, y siendo Abraham de edad de 99 años, Jehová le apareció y díjole, yo soy el Dios Todopoderoso,
anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi concierto entre mí y ti, y multiplicarte he mucho en gran manera. Entonces Abraham cayó sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, yo, he aquí mi concierto contigo, serás por padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, mas será tu nombre Abraham. ¿Sí ves? Eso fue cuando Dios cambió su nombre. Y es conectado con ese concierto abrahámico. 5. Porque padre de muchedumbre de gentes te he puesto, y multiplicarte mucho en gran manera, y ponerte en gentes, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi concierto entre mí y ti, entre tu simiente después de ti, por sus generaciones, por alianza perpetua. Otra vez, este concierto no tiene fin. No hay condición. Dios solamente está diciendo, yo voy a hacer esto, ¿sí ven? 7. Para ser a ti por Dios y a tu simiente después de ti. Y es por eso que Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Israel. ¿Sí ven? Pero Él es el Padre de muchas gentes, ¿no? Todas las naciones serán bendecidos por medio de ti, el Evangelio de Abraham. Vas a tener hijos como las estrellas del cielo conectados a nosotros hoy en día, que somos hijos de Abraham espiritualmente por medio de la fe. El padre de muchas gentes. Ahora sabes por qué Abraham tiene mucha referencia en el Nuevo Testamento, ¿no? Porque Dios hizo un concierto con Abraham y Él lo cumplió en el Nuevo Testamento por haciendo de nuestro Padre en la fe y el Padre físico de Israel. Gloria a Dios. Y otros, si sigues leyendo, Él es el Padre de otros hijos que comenzaron naciones de gentes en la tierra. Versículo 10. Este será mi concierto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu simiente después de ti, que será circuncidado entre vosotros todo varón, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del concierto entre mí y vosotros. Y ahora estamos viendo que es la señal de este concierto es circuncisión. Circuncisión. Y es por eso que en el octavo día, si ven, los judíos circuncidaron sus machos. Y eso siguió entre la ley con Israel sin un mandamiento, porque ellos sabían que tenía que cumplir esto para ser parte del concierto a Abraham. Muy interesante. Algo fuera de la ley de Moisés, pero es incluido sabiendo que el concierto de Abraham es parte de por qué Israel es la nación de Dios. Si no crees eso, lee Juan 7 y vea cómo Jesús utiliza eso contra los fariseos. Gloria a Dios. Que ellos no saben tanto de su Antiguo Testamento, no tanto como Dios. Es por eso que queremos aprender la Biblia según los pensamientos de Dios, para que podamos ver esas cosas, ¿no? Vamos a Salmo 105. Salmo 105. Salmo 105 y versículo 8 dice, acordóse para siempre de su alianza, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, y establecióla a Jacob por decreto, a Israel por concierto eterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán por cordel de vuestra heredad. Y ahora ves que está conectado a Israel también, como dije. Fue Dios con Abraham, pero Él también dio eso a el grupo de los descendientes de Abraham, específicamente el hombre Isaac, el hombre Jacob y las generaciones de Jacob, que son Israel. No hay condición. Lo que es interesante es que la señal de circuncisión, y sabemos que
la circuncisión que importa, que es más grande, fue cumplido en el Nuevo Testamento. Vamos a Colosenses 2. Colosenses 2. Y ya vimos a Cristo involucrado con esta señal. Y Cristo es involucrado con esta señal también. Porque Él es el simiente de Abraham. Vas a notar eso. Cristo está metido en todo. Si no ves a Dios, estás en problemas. Colosenses 2. Colosenses 2 y versículo 11 dice. Recuerda que eso es escrito a nosotros, los cristianos. Y la Biblia dice, en el cual, hablando de Cristo, también estáis circuncidados de circuncisión no hecha por manos, en el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, por la circuncisión de Cristo, sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con Él por la fe de la operación de Dios, que le levantó de entre los muertos, y a vosotros, estando muertos en los pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Eso fue como usted, un gentil, como yo soy puertorriqueño, ¿sí ven? No soy judío, pero por la circuncisión de Cristo, que es la imagen de esta sombra de circuncisión, que yo puedo ser salvo y ser un hijo de Abraham, que es mi padre en la fe. Romanos 4, ¿sí ven? Fue por medio de su simiente que él podía bendecir, ¿sí ven? Sus hijos. Muy interesante, ¿no? Siguiendo, vamos a Éxodo 19. Éxodo 19, ahora vamos a ver este concierto mosaico. El concierto mosaico, Éxodo 19. Y nota que todos los conciertos tienen nombres de personas, aparte de uno. Eso es muy interesante. Éxodo 19 y versículo 3. Versículo 3, la Biblia dice. Y Moisés subió a Dios, y Jehová le llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y denunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y como os tomé sobre alas de águilas, y yo os traído a mí. Ahora pues, si oyendo oyeréis mi voz y guardaréis mi concierto, vosotros seréis mi tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vea que este concierto dice que tienes que guardarlo. Este tiene condición. Muy interesante. Si lo hacen, va a ser el tesoro de Jehová sobre todos los pueblos. Versículo 6. Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, Jehová dijo esto a Moisés, y Moisés fue para decirlo a algunos de Israel. ¿Sí ve? Por eso se llama concierto mosaico. 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo, específicamente los ancianos solamente, y propuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a uno y dijeron, refiriendo a los ancianos representan todo el pueblo. Ahora ves por qué en Actos 7, cuando los ancianos rechazaron a la prédica de Esteban, contaba como algo importante en los ojos de Dios. Versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Ellos decidieron hacer lo que Jehová dijo. Ellos decidieron ser parte de esa alianza, ese concierto, sabiendo que era un concierto con condición. Y Moisés relató las palabras del pueblo a Jehová. Entonces, ¿estás viendo eso? Vea
que este concierto fue, ¿cómo le digo? Fue hecho antes del primer testamento, porque no había sacrificio hecho ahí. Entonces, por eso que digo que testamentos son diferentes de conciertos. No puedes asumir que son lo mismo, como vimos en el principio de este estudio de los temas en la Santa Biblia. Ahora vamos a Éxodo 24. Éxodo 24. Éxodo 24 y versículo 4 dice: Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose por la mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 títulos según las 12 tribus de Israel, y envió a los mancebos de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y sacrificaron pacíficos a Jehová becerros. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y púsola en tazones, y la otra mitad de la sangre esparció sobre el altar, y tomó el libro de la alianza. ¿Sí, ve? ¿Cuál es este libro de la alianza? Fue las palabras de Dios que fue escrito. La Biblia es muy importante, ¿no? Es un libro del concierto de Dios contigo, si no sabía. ¿Por qué no estás leyendo? 7. Y tomó el libro de la alianza y leyó a oídos del pueblo, ya todos están ahí, los cuales dijeron: todas las cosas que Jehová ha dicho haremos y obedeceremos. Ya todo el pueblo estaba entrando a ese concierto. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre de la alianza que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Si te vas a Hebreos 9, Hebreos 9, Hebreos 9 y versículo 8, hay un nombre para este evento en Éxodo 24. Hebreos 9 y versículo 18 dice: así que ni aun el primero fue consagrado sin sangre. ¿Primero de qué? Vamos a ver, 19. Porque habiendo leído Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los machos de cabrío, con agua y lana de grana hisopo, aspergió todo el pueblo, y juntamente al mismo libro, diciendo: esta es la sangre del testamento que Dios os ha mandado. El primer testamento, ¿sí? Entonces, el concierto mosaico fue hecho en Éxodo 19, pero el Viejo Testamento comenzó en Éxodo 24 y es basado en esas palabras de ese concierto. ¿Sí? Testamentos y conciertos no son lo mismo, pueden pasar en momentos diferentes. Testamentos requieren sangre, la muerte del testador. En ese caso eran animales. El Nuevo Testamento es el Cordero de Dios. Pero bueno, yo creo que eso es importante. Que puede ser que estás pensando, ¿por qué esto es importante para saber? Parece que es algo que es solamente para Israel, ¿no? Eso es una buena pregunta. La otra pregunta es que si ellos podían cumplir ese concierto. Vamos a ver las respuestas de eso cuando seguimos. Pero lo que quiero mostrar en el momento es que hay una señal para este concierto también, pero no fue revelado hasta Éxodo 31. Entonces vamos a ver. Éxodo 31. Que puede ser que estás pensando que la señal son los animales, pero no fue eso. Éxodo 31. Y versículo 12. Y vea que los hijos de Israel decidieron
hacer y obedecer las palabras de Dios y su ley. Dios comenzó dando más que su palabra, más cosas que ellos tenían que obedecer para cumplir este concierto mosaico. Y adentro de esas leyes, Éxodo 31 y versículo 12, habló más Jehová a Moisés diciendo, y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, con todo eso vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Y parece que la señal es los sábados, el sábado. Entonces, los adventistas, ¿por qué están robando señales de Israel? ¿Crees que eres de Israel? Es una señal entre Dios e Israel, no Dios y cristianos. Y tiene que ver con este concierto mosaico. Tú quieres estar debajo de esto, tú estás ahí haciendo la ley, estás haciendo sacrificios en el templo ahí en Jerusalén. Versículo 14. Así que guardaréis el sábado porque santo es a vosotros. El que lo profanare muriendo morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella alma será cortada de en medio de sus pueblos. 6 días se hará obra, y el séptimo día, sábado de reposo, será santo a Jehová. Cualquiera que hiciere obra el día del sábado, muriendo morirá. Y el sábado es un día de reposo, según Dios. Representa reposo. Y si tratas de dañar ese reposo, morirás. Ahora, me imagino que gente está pensando, ya aprendimos cosas sobre reposo y cuando eso es cumplido en el futuro, ¿no? Sí, ¿no? Siguiendo. 16. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, haciendo sábado por sus edades pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Eso es la conexión a Génesis 1 y 2. Pero vea que Dios nos dio esa sabiduría hasta este concierto mosaico con los hijos de Israel. Entonces, tratando de decir que el sábado fue hecho de Adán y ellos es incorrecto. Eso no es cierto. Eso comenzó y es parte como una señal de este concierto mosaico. Entonces, los adventistas son realmente confundidas, ¿no? Okay. Y ahora, pensando en los evangelios, hablábamos un poco sobre el evangelio de la conquista militar de Canaán. Porque los hijos de Israel estaban entrando a la tierra prometida. Si ellos llegan ahí, van a tener reposo, ¿no? Hablamos un poco de eso. Eso es la conexión. Vamos a Hebreos 10. Hebreos 10. Porque el sábado representa algo espiritual que es cumplido en el reposo de Dios. ¿Quién es ese reposo? ¿Quién te hará descansar? Hebreos 4, Hebreos 4 y versículo 10. Y eso es el contexto sobre lo que pasó con Josué, ¿no? Y versículo 10 dice, porque el que ha entrado en el reposo de él, ha reposado también él mismo de sus propias obras, como Dios reposó de las suyas, y ese de él es Dios. ¿Sí, no? Entonces, si entras en el reposo de Dios, ya dejaste sus obras, porque Dios no trabajó el séptimo día. Es un día de reposo. ¿Sí, no? Pero para Israel estaban tratando de entrar a ese reposo, que era por medio de Cristo. Y es cumplido en el milenio, en el futuro, cuando toda la tierra está en reposo. ¿Sí ve? Israel otra vez es la cabeza de las naciones. Y si alguien está ahí tratando de hacer cosas contra las palabras de Dios, van a morir. ¿Sí ve? ¿Sí ve la tipología y la imagen entre la historia completa de la Biblia? 11.
Esforcémonos, pues, a entrar en aquel reposo, a fin de que ninguno caiga en el mismo ejemplo de incredulidad. Y debemos hacer eso. Deben estar ahí tratando de esforzar para entrar en cuál manera. Para los hijos de Israel en este momento aquí en Hebreos 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las conjunturas y tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque es un labor leer y creer la palabra de Dios. Requiere que metes sus ojos ahí en el libro, que abres este libro de esa alianza del concierto y que lo lees y que oras a Dios para sabiduría y que lo crees y lo consumes, ¿no? ¿Cómo vas a entrar al reposo de Dios, cristiano? En su camino. ¿Cómo vas a tener esa paz para con Dios que sobrepuja todo entendimiento si no tienes a lo menos el entendimiento que Dios dio en este libro de concierto que Él escribió a ti? Este regalo, esta comida. ¿Ya? Porque el verbo de Dios y la palabra de Dios son conectadas, ¿no? Y Jesús es nuestro reposo y quiere darnos su sabiduría, por eso el Dios es la conexión. Bueno, el cuarto concierto es el concierto davídico. Vamos a segunda de Samuel. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel 7 y versículo 8 dice. Me imagino que es con David, ¿no? Segunda de Samuel 7 y versículo 8 dice. Ahora pues dirás así a mi siervo David, y eso es Jehová hablando con Natán, un profeta. ¿Okay? Versículo 8. Así dijo Jehová de los ejércitos, yo te tomé de la majada, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he sido contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he talado todos sus enemigos, y te he hecho un nombre grande como el nombre de los grandes que son en la tierra. Y yo pondré lugar a mi pueblo Israel, y yo le plantaré, y habite en su lugar y nunca más sea removido. Y que los malos nunca más le aflijan como antes, desde el día que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y yo te daré descanso de todos los enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Jehová te quiere a ti hacer casa. Y cuando tus días fueron cumplidos y durmieres con tus padres, yo afirmaré tu simiente tras ti, la cual saldrá de tu vientre, y yo afirmaré su reino. Entonces hay la casa de él, el reino de él, todo eso está siendo afirmado de Dios por medio de ese concierto. Y es con David y los que son después de David, parte de sus generaciones, parte de la simiente de David. ¿Sí? 13. Este edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre la silla de su reino. El reino está conectado. Y esa simiente va a cumplir el templo de Dios, uno de los hijos de David. Eso es cumplido históricamente por Salomón. Eso es cumplido completamente por el hijo de David con H mayúscula. Siguiendo, 14. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Mas mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Entonces hay una promesa de misericordia también. 16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será firme eternamente. Otra vez. Un concierto sin condición, ¿sí? Conectado con el simiente de David, la casa de David, el reino y el trono, todo. Dios quería dar todo a David por eso, prometiéndole esto,
Vamos a Salmo 89. Salmo 89. Salmo 89 y versículo 3 dice: hice alianza con mi escogido, juré a David mi siervo, para siempre confirmaré tu simiente y edificaré de generación en generación tu trono. Selah. ¿Sí ves? Si no era claro, quería mostrar ese versículo. Todo eso tiene que ver con ese concierto davídico que Jehová hizo con David. Su simiente o casa, ¿sí ven? Su reino, su trono. Y Isaías 55, Isaías 55 y versículo 3, la Biblia dice: abajad vuestras orejas y venid a mí, oír y vivirá vuestra alma. Yo haré con vosotros concierto eterno, las misericordias firmes a David. Es un concierto eterno, conectado con esas misericordias firmes. ¿Sí, ven? Todo eso son las señales. ¿Sí, ven? Por la simiente va a continuar la simiente de David, para que su reino y trono sigan. Una señal que los hijos de Israel podían ver entre las generaciones de la gente en su pueblo, hasta el cumplimiento que es el Hijo de David, el Señor Jesucristo. ¿Sí ven? Por eso Él es Hijo de David. Y Él merece el trono y el reino y las misericordias y todo eso también. ¿Sí ven? Ahora ya entiendes por qué había un evangelio del reino de los cielos, ¿sí ven? Porque el reino de los cielos estaba conectada en restaurando todas estas cosas que fue prometido a David y al pueblo de Israel. ¿Sí ven? Este concierto es el base de ese evangelio, esta conexión. Y eso requiere que el rey de los judíos está ahí y él estaba predicando ese evangelio, ¿no? Jesús le predicó. Bueno, ¿qué representa todo esto espiritualmente? Vamos a Actos 13. Actos 13. Y puede ser que eso es una sorpresa para ti, cristiano, pero las misericordias firmes a David son algo que usted tiene. Estás buscando a Dios. Actos 13 y versículo 32 dice, esto es Pablo predicando a judíos, y él dice: y nosotros os anunciamos la buena nueva de aquella promesa que fue hecha a los padres, la cual Dios ha cumplido a nosotros, los hijos de ellos, resucitando a Jesús. ¿Sí ve? Jesucristo cumplió las promesas. Él es la promesa. Él es el clave de todo. Él es el único que puede dar todo a nosotros. ¿Estás persuadido de eso? Conozco muchos hermanos que sí, incluyendo Pablo. Versículo 33. Como también en el Salmo 2 está escrito: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces, ese versículo tiene que ver con Jesús resucitando de los muertos. Muy interesante. 34. Y que levantó a los muertos para nunca más volver a corrupción, dijo así: os daré las misericordias fieles prometidas a David. Y ya Jesucristo, Él no corrupta y tiene esa misericordia. Y cada cristiano, cuando usted resucita de los muertos, cuando Dios te da la adopción, es decir, la redención de su cuerpo, ¿sí, no? Vas a tener las misericordias fieles prometidas a David también. Gloria a Dios. Por tanto, en otro salmo dice también: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido en su edad a la voluntad de Dios, durmió y fue juntado con los padres y vio corrupción. Mas aquel que Dios levantó no vio corrupción. Gloria a Dios.
Y cristiano, tienes esa promesa en su manera completa después de la redención de su cuerpo. Y hoy en día, como David, Dios quiere darte misericordia si le gustas. ¿Sí? Puedes alcanzar ese trono de gracia para pedir misericordia y gracia en su tiempo de necesidad. ¿Okay? O como dice la Biblia, creo que es en su tiempo auxilio, algo así. Es como dice la Biblia eso. Hebreos 4 y versículo 16, por ahí, el fin de Hebreos 4. Bueno, ahora estás viendo que los conciertos eran muy importantes para dar las buenas nuevas que vimos antes a todos los hombres, Israel o los gentiles. ¿Sí? Es por medio de algunas promesas a David y a Abraham que nosotros tenemos bendiciones espirituales en estos días siendo cristianos. Gloria a Dios. Porque Cristo cumple todo eso. Y bueno, vamos a terminar con el concierto nuevo. Okay, vamos a Jeremías 31. Jeremías 31. Jeremías 31 y versículo 33 dice, perdón, Jeremías 31 y versículo 31 dice, he aquí que vienen días, dijo Jehová, en los cuales haré nuevo concierto con la casa de Jacob y con la casa de Judá, no como el concierto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi concierto, y yo me enseñorearé de ellos, dijo Jehová. Interesante. Entonces parece que con este concierto mosaico no fue cumplido por la parte del pueblo de Israel. No lo hicieron. Entonces Dios quería dar otro concierto, un nuevo concierto a los hijos de Israel y los hijos de Judá. ¿Sí? Para que él pudiera cumplir todo. Entonces parece que no hay condición con este concierto. Muy interesante. 33. Mas este es el concierto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dijo Jehová. Aquellos días. Ya hablamos mucho sobre eso, ¿no? Conectado con el milenio otra vez. La segunda venida de Cristo. 33. Daré mi ley dentro de ellos y escribirla en su corazón, y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conocer a Jehová, porque todos me conocerán después o desde el más chiquito de ellos hasta el más grande, dijo Jehová, porque perdonaré su maldad y no me acordaré más de su pecado. Y eso es el nuevo concierto, ¿sí? Obviamente no es cumplido porque estamos ahí predicando Cristo y el crucificado, porque la mayoría de las personas no saben nada sobre Dios ni el Hijo de Dios. Entonces esto no es cumplido, ¿sí? Hebreos 8. Pero esto fue un concierto que Dios prometió a Israel que no tenía condición. Hebreos 8 y versículo 8 dice, porque reprendiendo los dice, he aquí vienen días, dice el Señor, y consumaré para con la casa de Israel y para con la casa de Judá un nuevo concierto, no según el concierto que hice con vuestros padres en el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi concierto y yo no me cuidé de ellos, dice el Señor. Porque ese es el concierto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Y sigue ahí repitiendo. ¿Okay? Versículo 12. Porque seré propicio a sus injusticias y a sus pecados, y de sus iniquidades no me acordaré más.
diciendo un nuevo concierto dio por viejo a primero, y dos que es dado por viejo y se envejece, cerca está desvanecerse. Entonces parece que este concierto que no tiene condición va a reemplazar y cumplir el concierto mosaico. Muy interesante. Entonces, cuando está eficaz, es algo perpetuo, sin condición, es para siempre, ¿sí ven? Pero va a ser cumplido. Me gusta eso. Y ese nuevo concierto era la esperanza de Israel. Entonces, a lo menos los príncipes de Israel, como Nicodemo, deben saber de eso, ¿no? Y reconocer la señal con eso, porque Jehová dijo que va a escribir cosas en sus corazones, que no va a acordar sus pecados, va a limpiarlos, va a quitarlos. Y es por eso en Juan 3, Juan 3. Juan 3 y versículo 3. La Biblia dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no renaciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y ahora Jesús está hablando de el renacimiento, siendo nacido por el Espíritu Santo, como si fuera que el don del Espíritu Santo es conectada a esta cosa, ese nuevo concierto. Es la manera que Dios puede vivir en su corazón. ¿Sí ven? Entonces, cristiano, tú tienes parte de ese nuevo concierto en ti, pero no todo. Y tienes esa parte por medio del Nuevo Testamento, porque entraste a Cristo. ¿Sí ven? Son diferentes, pero conectadas. Y hay cosas que son partes de las dos cosas. ¿Cierto? No te maravilles de que te dije, necesario os es nacer otra vez. Versículo 9. ¿Okay? Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Y él escuchando eso de Jesús, parece que no entendió, y Jesús dice, versículo 10, respondió Jesús y le dijo, ¿tú eres un maestro de Israel y no sabes esto? Y eso es la razón por que Jesús hizo esa pregunta, porque el nuevo concierto es conectado con el renacimiento, ¿sí? Voy a cambiar esto. El don del Espíritu Santo es la señal de cumpliendo o comenzando un nuevo concierto en la vida de alguien, o siendo parte de la generación de personas que van a recibir eso. ¿Sí? Actos 2. Actos 2. Y vamos a terminar aquí, hermanos. Actos 2 y versículo 38. Tenemos a Pedro predicando a los judíos según el evangelio de Dios, como vimos, diciendo, entonces Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso es la señal. ¿Sí? Y vea que es remisión de pecado, no necesariamente redención. Porque Pedro estaba predicando algo que era para el comienzo de un nuevo concierto. Sí, Israel escogió bien en Actos 7, pero no sabemos, ya sabemos que no escogieron a Cristo. Los ancianos del pueblo rechazaron otra vez a Cristo. Entonces ya el nuevo concierto está en parada, ¿sí ven? Para ser cumplido en el futuro, como en el milenio. Después de la segunda venida, después de toda la nación en un día recibiendo a su Mesías, cuando él muestra que tiene las marcas de la cruz, que Jesús realmente es su Mesías, ¿sí? Entonces, como todo eso es conectado. Y estas personas, me imagino, se mudaron
adentro del Nuevo Testamento. No puedo, eso es yo asumiendo, que voy a admitir eso, pero tiene sentido, porque ellos ya creyeron en Cristo, ¿no? Y eso nos lleva a Actos 10, porque el Evangelio de Dios y el Evangelio de Cristo son muy similares. Son básicamente la misma cosa principal que es Cristo y el crucificado, ¿sí ven? La diferencia es que se aplica solamente a judíos o judíos y gentiles siendo parte de en el mismo cuerpo de Cristo. Perdón. Esa es la única diferencia. Entonces ahora tenemos Pedro predicando a Cornelio en Actos 10 sobre las cosas que él estaba predicando a los judíos. No había diferencia. Pero Cornelio estaba buscando a Dios y él recibió las palabras de Pedro. ¿Sí, ven? Y algo pasó. Ellos recibieron el don del Espíritu Santo antes de ser bautizados en agua. Versículo 45. Y se espantaron los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Sí? Y él sigue diciendo, ¿por qué vamos a impedir el bautismo de agua entonces si ya tienen a Dios? Entonces, cada gentil que recibe a Cristo como su Señor y Salvador, ellos recibieron el Nuevo Testamento y la parte del nuevo concierto que tiene que ver con Dios no acordando sus pecados y derramándose en su corazón para que Él pueda ser su Dios. ¿Sí? Mostrando que por Cristo todos esos conciertos son cumplidos. El nuevo concierto cumple todos estos, ¿no? ¡Qué bendición! ¿No? Y bueno, entonces voy a terminar. Seguiremos con el último tema. ¡Ay, por fin! ¿Okay? Y eso es dispensaciones. Dispensacionalismo es el último tema. En la próxima clase. Pues vamos a verlo ahí. Y vas a ver que básicamente dispensacionalismo es el cumplimiento de todos los otros temas, solamente sale de los restos. No es algo tan grande o especial. ¿Sí? Es porque Dios nos está enseñándonos la Biblia y ya estás viendo, sí, hay cosas para este grupo, hay cosas para este grupo, etc. ¿Sí ven? Sí, gloria a Dios por eso. Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por enseñándonos y mostrándonos los conciertos en la Santa Biblia. Por favor, Señor, ayúdanos para recibir toda esta sabiduría y entendimiento que nos dio hoy y ayúdanos para utilizarlo para su gloria, para que podamos saber más del libro y ser listos para explicar estas cosas a otros. Si son cristianos que quieren saber un poco más sobre la Biblia, o si son perdidos que tratan de sacar cosas de un concierto que es viejo y aplicarlos hoy en día. Porque eso es la razón para aprender esas cosas, señores, para que usted pueda utilizarnos para responder a las preguntas de otros, porque no sabe nada de ti ni de su Hijo. Y queremos mostrar a Cristo y el crucificado, y sabemos que Él va a tener la compasión y misericordia para tomar el tiempo para explicar esas cosas con personas que realmente están buscando respuesta. Y Señor, te damos gracias por todo, especialmente esa salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.